Me llamó la atención que en un Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal Penal, casi todos los juristas latinoamericanos hablaran de la teoría del caso. Y en algunos casos pregunté, ¿en qué norma de tu código está la teoría del caso? Sabiendo que no podían responder ninguno de ellos, excepto, y habría que estudiar por qué ese excepto habría que verlo entre comillas, el concepto de teoría del caso como alegato de apertura en Colombia y la teoría del caso como alegato de apertura en Panamá. ¿Cómo se puede hablar de una figura en toda Latinoamérica cuando no existen los códigos? ¿Cómo se puede hablar si no existe una definición dogmática o doctrinal o jurídica o académica? ¿Por qué se habla y se expone de la teoría del caso si ninguno de los países cuenta con ella? ¿Cómo podemos hablar de debido proceso si no aplicamos el proceso como es debido? Desgraciadamente los que respondieron a esta pregunta nuestra acudieron a la escuela chilena, a los institutos de capacitación en técnicas de litigio en los Estados Unidos, a CEJA y a otros institutos financiados por USAID. Yo inicialmente pensé, bienvenidos todos al principio de autodeterminación de los pueblos. Tal vez valga la pena estudiar el fracaso italiano del proceso penal copiando el proceso de los Estados Unidos. Tal vez valga la pena citar el fracaso del proceso penal acusatorio en algunos países latinoamericanos por la copia del modelo de técnicas de litigio. ¿Qué miedo tenemos de lo nuestro? ¿Qué miedo tenemos a los nuestros? Si respetamos que algunos países son federales y otros unitarios, que la cultura de los países latinoamericanos se va consolidando en cada uno de los países de forma distinta, que la propia democracia se va afianzando, superando, consolidando con distintas visiones políticas. El pensamiento de cada ciudadano es propio. Latinoamérica tiene su propia persona, sus propios ritmos, sus propias canciones, su propia naturaleza, su propia fuente de inspiración, sus propios problemas. Quizás lleguemos a entender que el modo como podemos servir a los demás países latinoamericanos sin tantos intereses mezquinos es creer, en lo propio, es consolidar lo propio, es enseñar con orgullo lo propio. Casi todos los países que han ido a otro país a copiar han fracasado en sus proyectos jurídicos. Actualmente son muchas las reformas del proceso penal en los países latinoamericanos por haberse copiado, por haber copiado, por no tener una respuesta propia, sino ajena. A ver si aprendemos a construir un proceso para cada país.